El cine bélico es sin duda uno de los géneros más importantes de la historia del cine. Desde los comienzos del medio ha ayudado a impulsar el lenguaje cinematográfico. Varios de los mejores directores de la historia tienen por lo menos un film bélico en su catálogo. Desde el primer largometraje de Kubrick hasta Cara de Guerra, Oliver Stone con Platoon, Rescatando al soldado Ryan de Steven Spielberg, y muchos ejemplos más. Incluso el cine bélico es lo que permitió que directores como Eisenstein pudieran realizar sus films, ya que la Unión Soviética los consideraba una gran herramienta propagandística. Pero entre todas las grandes películas de guerra hay una que suele brillar por encima de las demás. El referente cuando se menciona el tema, Apocalipsis ahora de Francis Ford Coppola, un film que reúne a varias de las grandes estrellas de su época, Martin Sheen, Robert Duvall, Harrison Ford y por supuesto el legendario Marlon Brando. La película se estrenó el 15 de agosto de 1979 y está parcialmente basada en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, publicada en 1902. En los próximos minutos voy a exponer la tesis principal del film y los distintos elementos que soportan lo que quiere decir la película. Al ser una película muy compleja y llena de distintas capas, es difícil aportarle un solo tema, en particular por su estructura episódica donde cada secuencia es una pequeña historia dentro de la narrativa mayor. Pero últimamente la película es un comentario sobre la influencia de Estados Unidos sobre su población y cómo es que logra convencerlos de la importancia de la guerra. Esto lo representa a través de la influencia del general Kurtz, interpretado por Marlon Brando, sobre el capitán Benjamin Willard, interpretado por Martin Sheen. Una de las primeras cosas a entender sobre la película antes de poder comprender la tesis es cómo se compara con la obra en la que está basada y qué cambios soportan el discurso de Coppola contra el discurso original de la novela de Conrad. Ambas son piezas representantes del contexto político de sus respectivas épocas. En El corazón de las tinieblas se narra la travesía de un marinero llamado Charlie Marlowe, quien narra una travesía en un río tropical en busca de Kurtz, el jefe de una explotación de marfil. En el texto Racism and the Heart of Darkness de C.P. Sarban de la Universidad de Zambia, dice lo siguiente sobre el tema de la novela: con el riesgo de sobresimplificar la historia, puede ser vista como una alegoría, el viaje finalizando con la sombría comprensión de la oscuridad del corazón humano. La adaptación al cine toma lugar en un contexto completamente diferente, en la guerra de Vietnam en 1969. Guerra que para cuando salió el film no tenía ni 3 años de haber acabado y era uno de los temas más debatidos de su época. Buena parte del movimiento hippie surgió como una crítica a este conflicto, el cual el pueblo americano no podía comprender como era algo necesario. No había un villano claro como en la Segunda Guerra Mundial. Si bien podría parecer que la película es una crítica a este conflicto, va más allá de eso. Primero porque toma como base una novela que nada tiene que ver con dicho conflicto y mantiene varios de los elementos narrativos. Y segundo, podría estar situada en cualquier guerra la película y aún así funcionaría. Lo único que se hizo fue tomar su contexto actual para hacerla más relevante. Jeffrey Childs tiene lo siguiente que decir sobre el tema en Apocalypse Now, Vietnam y la retórica de la influencia. Llamar al film de Coppola una obra sobre la guerra de Vietnam es darle un nivel de tematización algo inmediato. Sería igual de engañoso, en mi opinión, considerar el film una adaptación del Corazón de las Tinieblas. Ahora bien, ¿cómo soporta el tema la película? Una de las cosas más importantes a considerar es el poder que tiene Kurtz sobre Willard, pero desde antes de que Willard conozca a Kurtz, ya hay otras cosas que toman influencia en su vida. Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need. La escena inicial lo muestra completamente borracho. La película hace una yuxtaposición entre las imágenes de la guerra que atormentan al personaje y su consumo de alcohol, lo cual nos muestra que hay una directa relación entre ambas acciones. Jeffrey Childs escribe lo siguiente: la desorientación inicial de Willard debe ser leída tanto como el resultado de alguna influencia desconocida aún y como señal de su falta de claridad, una señal que, conforme avanza la narrativa, se convierte gradualmente en la fuente de su motivación. Kurtz posee claridad, o eso nos dicen, y esa claridad es lo que Willard busca para sí mismo. Willard se nos introduce como un hombre roto, buscando borrar las imágenes de la guerra de su mente, buscando cualquier estímulo que lo motive a seguir viviendo, de la misma manera que el pueblo americano se encontraba completamente harto de la guerra, y por lo tanto se hacían protestas y un gran movimiento de contracultura. Pero cuando a Willard se le da la misión de asesinar a Kurtz, empieza a ocupar todos sus pensamientos este hombre. Como alguien que había sido un soldado tan ejemplar
lleno de medallas y premios por parte del ejército, era ahora perseguido por ese mismo ejército para ser asesinado. Willard empieza a obsesionarse con la idea de Kurtz. Es alguien bastante callado que poco habla con sus compañeros de misión. Lo único que lo escuchamos decir son sus narraciones, que están llenas de pensamientos sobre la filosofía del general. Kurtz no es malo ni es bueno, simplemente es una fuerza de la guerra, una figura que no puede funcionar fuera del contexto de la guerra. Willard va para la misma dirección. Menciona al principio de la película que trató de regresar a la vida civil y no pudo. De cierta manera, lo mismo ocurre con Estados Unidos. Siempre que trata de regresar a la normalidad después de una guerra, regresa a otro conflicto. Es un país que no puede existir sin guerra y la película lo representa a través de sus soldados. En particular, el personaje del coronel Kilgore, interpretado por Robert Duvall, es la caricatura de un soldado americano. Es el tío Sam llevado a la pantalla, un típico americano enamorado del mismo acto de la guerra, sin ningún cuestionamiento moral por lo que está haciendo. Incluso pone a sus soldados a surfear en medio del campo de batalla. Es aquí donde empieza el carácter surreal del film. La película entera tiene una atmósfera extraña, onírica incluso. Nada de lo que está sucediendo se siente del todo real. Los personajes parecen estar algo desconectados de la situación que los rodea. Más adelante en la película hay un espectáculo de unas modelos Playboy para los soldados, y esto se convierte en un caos cuando los soldados se suben al escenario con las modelos y se comportan como animales hambrientos. En la versión Redux hay una escena donde Willard consigue que sus hombres puedan conocer a las chicas, y mientras ellas les cuentan todos sus sueños, dudas y problemas existenciales, ellos no piensan en nada más que tener relaciones con ellas. Una manera de distraer a los soldados, de la misma manera que Playboy y muchas otras modelos distraen al pueblo con la promesa de sexo. La guerra, los problemas reales no son importantes, lo importante es el sexo, la belleza, estar con una mujer, etc. El clímax de esta desconexión con la realidad se ve representada para mí en dos escenas en particular. La primera, cuando se detienen para inspeccionar un bote de unos vietnamitas, y cuando van a checar una caja, una señora corre hacia ella. Sin siquiera pensarlo, abren fuego sobre los civiles solo para descubrir que lo que ella quería agarrar era un perrito, que es la representación de la inocencia perdida. La señora sigue viva y consideran llevarla a un hospital, pero como Willard no ve más que su misión, comete un acto completamente inhumano y le dispara sin pensarlo dos veces. Ya lo único que puede ver es la misión y conocer a Kurtz. Todo lo demás no podría importarle menos. La otra escena que nos lleva a esto es cuando cruzan un río donde hay unos soldados defendiendo un puente, pero están en un estado de histeria total. No hay ningún orden, en su mayoría le están disparando a nadie, no hay oficiales a cargo, se han muerto. Estos soldados ya solo están peleando la guerra por el afán de pelearla, así como Willard solo quiere completar su misión por completarla. Han perdido toda conexión con sus actos. Es como si solo estuvieran completando objetivos en un videojuego. Finalmente Willard se confronta a Kurtz, a Estados Unidos, y su ideología es confusa, por no decirlo de otra manera. Kurtz le pregunta que si sus métodos le parecen radicales, y Willard simplemente le responde que no ve ningún método. Are my methods unsound? I don't see any method at all. Es la guerra por hacer la guerra, pero Kurtz quiere demostrarle a Willard que su manera de hacer las cosas es la correcta. A estas alturas, Willard no está seguro de si quiere asesinar a Kurtz o no, pero Kurtz sí lo quiere. Kurtz quiere terminar con esto, de cierta manera para demostrar que el camino de la violencia es el correcto. Y finalmente sucumbe Willard y asesina a Kurtz. Lo asesina como ganado. Esto se logra a través de la comparación entre la imagen de Willard asesinando a Kurtz y los nativos sacrificando una vaca. Es después de todo la misión de Willard. Es lo único que importa. No importa por qué hacemos la guerra, lo importante es pelearla. Esta secuencia final hace algo interesante con el sonido. Es completamente silenciosa, o para ser más precisos, el sonido está completamente ahogado por la música. Es una manera más de separar a la persona de sus acciones. Pudovkin decía que siempre existen dos ritmos en el sonido en el cine: el ritmo del mundo objetivo y el tempo, y el ritmo con el que el hombre observa al mundo. Apocalipsis Ahora hace uso de estos dos sonidos. Cuando comienza la película nunca se calla.
Por todos lados oímos los sonidos de los helicópteros, las explosiones, las armas, gritos, diálogos, danzas, animales, pero conforme avanza el film se va volviendo cada vez más silencioso. Willard se va desconectando de lo que sucede a su alrededor y deja de escuchar, hasta que cuando completa su misión ya no escucha nada. Pero nosotros como espectadores escuchamos solo la música, que calla el acto de la violencia, nos distrae de esta. Para mí, eso quiere decir que es el entretenimiento, la música y el espectáculo lo que nos distrae del sonido de la guerra. La película está más interesada en denunciar nuestro desinterés por los efectos de la guerra, en la manera en la que nos distraen para no solo aceptar la guerra, sino también convencernos de que es lo correcto e incluso hacernos partícipes. En la lectura de Frank Tomasulo, Apocalypse Now, como una película pro-guerra y antiguerra, dice lo siguiente: Apocalypse Now convirtió la especificidad verdadera del imperialismo de Estados Unidos en una abstracta y filosófica meditación del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Apocalypse Now es una película clásica, Francis Ford Coppola se rifó. Yo sé que esto no fue una reseña, más bien fue un análisis, pero si quieren una reseña, vean Apocalypse Now, es una gran película. Ya saben, no olviden suscribirse, no olviden darle like ahí abajo, no olviden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram y no olviden compartir el video con sus amigos. Yo, Federico, me despido. Hasta la próxima amigos.